Algo que hoy nos parece tan cotidiano como encender el ordenador, consultar información en Internet o enviar documentación de nuestro trabajo por correo electrónico, hasta hace unos pocos años era una completa quimera. Los ingenieros informáticos hacen posible que la ciencia no solo responda a las necesidades que tienen hoy las personas, sino que mañana sea realidad lo que hoy es tan solo imaginación. La informática y sus tecnologías asociadas han supuesto una revolución en la historia de la humanidad, como en su momento lo fueron la imprenta o la máquina de vapor. Su uso ha modificado la forma en la que trabajamos, nos comunicamos o divertimos, propiciando la aparición de nuevos y fructíferos sectores económicos, así como nuevos usos sociales. La informática tiene orígenes muy diversos, ya que en su evolución y desarrollo ha ido tomando distintos conceptos de las matemáticas, la automática, la electrónica y las comunicaciones. Los primeros antecedentes de la informática los podemos encontrar en los mecanismos que el ser humano creó para agilizar el cálculo, como el ábaco, inventado por los babilonios 3000 años antes de Cristo. El intento más ambicioso de utilización de dispositivos mecánicos para el cálculo se debió a la imaginación de Charles Babbage, quien entre 1833 y 1842 diseñó lo que él denominaba máquina analítica, que fue inicialmente concebida para automatizar la producción de tablas matemáticas. Estas ideas fueron desarrolladas en los años siguientes gracias al avance de la técnica, destacando el español Torres Quevedo, que construyó toda una serie de máquinas mecánicas de cálculo, una de ellas destinada a resolver una ecuación de segundo grado con coeficientes complejos y un integrador. En 1728 surge la idea de programación por plantilla perforada, técnica posteriormente perfeccionada por el francés Jacquard, quien creó el primer telar automático sobre esta base. En 1890, esta técnica fue retomada por el ingeniero norteamericano Hollerith, quien desarrolló una máquina de tarjetas perforadas para la elaboración del censo. El éxito del aparato le permitió crear su propia empresa de computadores mecánicos por ficha perforada. Esa empresa con el tiempo se haría mundialmente famosa con las siglas IBM. Fue la propia IBM quien apoyó en 1939, junto a la Marina norteamericana, el desarrollo de uno de los primeros ordenadores, la máquina Mark I. Esta máquina, desarrollada por Aiken, permitía la programación mediante cinta o ficha perforada de papel o manualmente mediante un conjunto de conmutadores. Los resultados podían ser impresos utilizando máquinas eléctricas de escribir o bien perforados en tarjetas. Medía 16 metros de largo por 2,5 de alto, pesaba 4.500 kilos y alojaba para las conexiones internas unos 800 kilómetros de cable. En los años 50 del siglo XX se produjeron los grandes avances que establecieron las bases de los ordenadores tal y como los conocemos hoy en día. Así, en 1951 se lanzó el primer computador comercial. En 1956 se introdujeron los teletipos para la transmisión de datos. En 1957, las memorias de ferrita aumentaron la capacidad de almacenamiento interno de las máquinas. Y por último, en 1958, apareció el primer computador que empleaba tecnología de transistores. A partir de ese momento, la demanda de computadores se expandió gradualmente, dando lugar a un negocio muy rentable. En 1960, la firma Digital Equipment introdujo los minicomputadores, que básicamente eran ordenadores de tipo medio en cuanto a su capacidad de cálculo y almacenamiento, pero que permitían a los usuarios
acceder a la máquina sin intermediarios, inspirando a algunos jóvenes universitarios el desarrollo de aplicaciones para el entretenimiento. Surgía así el uso del computador para el ocio. Bueno, la verdad es que yo llegué a este mundo de la informática sin saber muy bien dónde me metía, ¿no? Yo empecé a trabajar muy joven en el Banco Central y en aquel momento era el momento de explosión de los sistemas informáticos dentro de la dinámica de gestión de los bancos. Y la verdad es que a mí me parecía algo de magia que fueran capaces aquellas máquinas, en aquellas salas tan grandes, que fueran capaces de llevar y gobernar lo que hasta ese momento hacían en un montón de manos y de cabezas y de organización, ¿no? Me llamó tanto la atención que en aquel momento decidí que esa era mi carrera y la verdad es que yo creo que acerté plenamente. Me da a mí la sensación de que yo he nacido para ser informático y si volviera a nacer yo creo que volvería otra vez a ser informático. En 1965 aparecen los primeros computadores construidos con circuitos integrados. Ese mismo año, Gordon Moore, químico norteamericano y fundador de Intel, anticipó que la cantidad de transistores integrados en un único chip se duplicaría cada año. Posteriormente, modificó su llamada Ley de Moore, aumentando el plazo de esta predicción a 18 meses, lo que se ha venido cumpliendo hasta el momento en el desarrollo de microprocesadores. La consecuencia directa de esta ley es que los precios de los computadores han bajado constantemente al mismo tiempo que subían sus prestaciones. Es asombroso el grado de acierto de la predicción de Moore sobre la evolución de la industria de semiconductores, ya que ésta se produce 6 años antes de la aparición del microprocesador en 1971, año en el que Intel comercializa el microprocesador 4004. En años sucesivos, aparecen microprocesadores cada vez más complejos y potentes. Por dar una idea de esta evolución, los microprocesadores del año 1978 contenían alrededor de 29.000 transistores. En 1982, 130.000. En 1985, 275.000. En 1997, 7,5 millones. En el 2000, 42 millones. Y en el año 2006, unos 291 millones. La utilización de microprocesadores como elemento básico de soporte de la tecnología de los computadores permitió construir sistemas informáticos de gama baja y bajo coste. Los computadores personales o PC. La aparición de la arquitectura IBM PC en 1981, que de hecho se convirtió en un estándar, unida a la política que adoptó IBM de realizarla con componentes desarrollados fuera de la compañía sin restricciones de exclusividad, Intel proporcionó el microprocesador y Microsoft el sistema operativo MS-2, permitió que otras empresas desarrollaran productos similares, compatibles con el PC de IBM. Gracias a esta decisión, el PC pudo alcanzar la popularidad de la que hoy sigue gozando. En el lado opuesto a los computadores, en cuanto a complejidad y potencia de cálculo, se encuentran los supercomputadores. Son capaces de procesar enormes cantidades de información a velocidades ultrarrápidas, constituyendo así la gama más alta de los sistemas informáticos actuales. Estos supercomputadores se suelen localizar en grandes centros de investigación e instituciones gubernamentales por su elevado coste. El computador más potente de Europa y el quinto del mundo es el Mare Nostrum, ubicado en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, que contiene 10.240 procesadores y alcanza velocidades de entre 62.630 y 94.208 gigaflops. Sí, yo creo que se han hecho bien los deberes en lo que tiene que ver con back office, lo que tiene que ver con los procesos de gestión de las empresas y organizaciones. Esto está resuelto, todo el mundo ha hecho los deberes, ¿no?
falta todavía bastante por hacer en lo que tiene que ver con los procesos productivos, en lo que tiene que ver con los procesos de negocio. Yo creo que la informática va a tener un papel muchísimo más cercano, la informática y la tecnología, muchísimo más cercano a la gente, muchísimo más cercano a donde está el cliente, muchísimo más cercano a donde está el proveedor. Por tanto, yo creo que queda muchísimo por hacer en este área y hay muchísimas oportunidades.